buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, vamos a hablar de cine. Hoy en el programa está Pablo De Vita. Vamos a hablar de la película de Scorsese, de varias películas argentinas, del Festival de Cine de Mar del Plata. Mucho tema hoy con Pablo De Vita en el bloque 3. Nos visita también Carlos Ulanowski, junto a los dos periodistas que trabajaron con él en un libro, una cosa muy especial, ¿eh? Un libro por los 80 años de Carlos Ulanowski. La verdad que llegar así está buenísimo, ¿no es cierto? Que a uno le hagan como homenaje, un gran homenaje, pero además un libro donde 80 personas, o algún poquito más también, le escriben cartas a Ulanowski. Vamos a hablar de todo eso y de ese libro que realmente es precioso. Y empezamos con otro libro que tengo por acá, que es La Nueva Vejez, la mejor edad de nuestras vidas, se pregunta Pacho Don. Y lo tenemos también a Pacho. ¿Cómo estás, Pacho? ¿Cómo estás, Cristina? Una alegría de verte. Igualmente, Pacho. Yo te leía en este libro La Nueva Vejez. Es un tema que venís trabajando hace unos años, ¿no es cierto? Cuando un día me di cuenta definitivamente de que era viejo y me ¿Cuándo pasa propuse eso, tener lo Pacho? mejor. ¿Cuándo pasa eso? ¿A qué edad pasa eso? ¿Que te sentís Y a viejo? veces pasa de golpe y a veces pasa muy gradualmente, te vas dando cuenta, Sí. porque algunos amigos ya no están, porque, ¿sabes que muchos artistas, actores que ves en la televisión o en el cine ya no están? Eh, Tus hijos crecen, bueno, y te vas dando cuenta que algo está pasando. Y sí. Pero a veces se da de golpe, ¿no? Me acuerdo a mi padre, por ejemplo, un día lo vi, estaba particularmente cabizbajo. Le pregunto, ¿qué te pasa? Me dice, me cedieron el asiento en el colectivo. Claro. Son Bueno, la esas cuestión es que entonces una vez cosas. que me di cuenta que era viejo, decidí tener la mejor vejez posible. ¿M? Ujú. Y trabajar sobre el tema de la discriminación. O sea, las personas mayores somos el grupo discriminado. En la Argentina, somos más o menos 7 millones de viejas y viejos. A ver, yo uso libremente la palabra viejo, vieja, porque me parece que parte del prejuicio es sentir que son palabras incómodas. Y Fíjate vos que es tiene la como un palabra dejo que tiene más, peyorativo, ¿no es cierto? Decir, claro, fíjate que es la palabra que tiene más en el diccionario de la Real Académica, que tiene más sinónimos, tiene como 30 y pico sinónimos. ah, Y no todos, anciano, mucho más que juventud, o mucho más que joven, mucho más que claro, claro, niño. claro. Y la cuestión es que por efecto de la ciencia, la vejez se ha ido transformando en una etapa muy larga. O sea, si la vejez es a los 60 años, suponete un número que va a haber que modificar seguramente, yo llevo 22 años de viejo. Es un montón de tiempo. Y creo que no estamos habituados a prepararnos para ese largo tiempo que reemplaza lo que pasaba antes, digamos, que uno se jubilaba y después esperaba la muerte, digamos, ¿no? No había... en cambio ahora es una etapa muy larga, es una etapa inclusive, cada vez hay más personas de 100 años. Sí, es bastante En Argentina hay impresionante. muchos personajes de 100 años. Ujú. Así que lo que yo señalo en mi libro es la importancia de poder tener una vejez activa, dinámica, creativa, erótica. Vos marcás en el libro, y es cierto, que todo esto presupone una situación económica más o menos digna y lamentablemente no siempre se da. Absolutamente, no, es muy difícil hablar de este tema y de otros temas y tener siempre en cuenta, por ejemplo, en el caso de la vejez, que el 50% de las personas mayores en la Argentina viven en la pobreza y en la miseria. Por eso. No solo eso, sino que además son las personas más vulnerables, porque las familias en crisis han perdido la capacidad de cuidarlos. Sí. Y entonces la persona mayor se ha transformado cada vez más en una carga, que deriva en situaciones lamentables, o sea, en malas atenciones médicas, en descuidos, ¿no es Malos cierto?, en tratos muertes. también, sí. Claro. Por eso digo, yo leyendo el libro atentamente, vos hablás de que se puede tener, cuando uno no tiene cuentas pendientes con la vida,
y está más o menos contento con el camino que realizó, es más fácil tener una buena vejez, y eso es cierto. Eso es absolutamente como vos decís, yo creo que sí. Y sí, Bueno, de alguna manera es una exigencia de todos nosotros. Es decir, la vida es, para los que no somos religiosos, es un absurdo, es un azar. Y nosotros, como decía Sartre, tenemos la libertad de tener que darle un sentido. O sea, la vida tiene que tener un sentido, alguna dignidad. No podemos pasar por la vida viviéndola superficialmente, cumpliendo con deseos ajenos, sin corajes. O sea, y evidentemente una buena vida implica la posibilidad de una buena vejez. Pero además, fíjate vos que hay algo que yo marco en el libro, que es que hay muchas deudas que vos podés pagar en la vejez. Las deudas con uno mismo. Es decir, aquello que no cumpliste, que no hiciste, pero que lo deseabas, que era tu vocación en tu juventud, en tu adultez, lo puedes hacer de viejo. Y yo cuento ejemplos históricos, ¿no? O sea, San Martín en su exilio, en su vejez, conectó con la cultura. Él siempre fue una persona con una vocación cultural, que fundaba bibliotecas en su campaña. San Martín en su vejez pintó. ujú, Y si hablamos de literatura, por ejemplo, Bartolomé Mitre, presidente de la Nación, jefe de ejércitos enormes, fundador de la historiografía argentina, al llegar a su vejez dijo: señoras y señores, yo soy poeta. Recuperó los poemas que había escrito en su juventud y emprendió la épica tarea de traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿qué te parece? La tradujo además una proeza, en versos endecasílabos, en castellano antiguo, tradujo el italiano antiguo Al al castellano antiguo. castellano antiguo. Ajá. Y vos me estoy acordando una vez que me mostraste, estabas haciendo, no estabas pintando, estabas haciendo un trabajo de cerámica. Me estoy acordando Sí, ahora. ¿No es cierto? últimamente no lo he hecho mucho, pero Ajá, durante un tiempo me resultó muy placentero sí. trabajar con platos, en mi Recuerdo que me los plato. mostraste, sí. Sí, fue una linda etapa. Después no insistí mucho en Pero eso. insistís en otras cosas, o sea, estás constantemente trabajando. Ahora estás haciendo un programa acá en este mismo canal. Estoy haciendo un programa ahí que sale los martes a las 10:30, que es un programa que se llama Prócer y que se supone que son como entrevistas a personajes de nuestra historia. Sí. Le hemos hecho a Rosas, a Roca, a Eva Perón, Siempre con un a Juan actor, ¿no es Asunción. cierto? Un actor que hace de este... ¿Verdad? Siempre con un actor o una Claro, actriz que hace del personaje. claro. Sí. Fue, por ejemplo, Juan Asunción fue mm, Julieta Ortega, eso lo vi. Julieta Ortega, Sí. claro. Audibert fue Rosas. Es eh, muy linda la idea, es muy linda la idea. La cuestión es Está mantenerse buena la idea. activo y Porque hay una trabajando. parte en que yo le explico, él me pregunta, el actor o la actriz, características del personaje para saber cómo tiene que abordarlo, ¿no? Y después hay otra parte que es directamente la entrevista. Pacho, Sí, pero lo he hecho con... tu gran reconversión, más allá de los platos y todo esto que hablábamos, es el descubrimiento de la gimnasia y empezaste toda esa etapa por las redes, ¿no es cierto? Con los aparatos y con todo. Fue un cambio de vida muy grande, ¿no es cierto? Y un nuevo rol también social que jugaste ahí. Fuiste tapa de revistas con todo esto. Claro, porque mi libro también trata sobre eso. Las personas abandonamos el cuerpo, lo abandonamos 40 años, a los 40 y pico años ya pensamos que el cuerpo es algo de los jóvenes, ¿no? Igual que el sexo. Las personas mayores, de acuerdo a la imposición cultural, suponen que el sexo es algo de una etapa que ya pasó. Y el cuerpo es algo que se arrastra de guardia en guardia. Y el cuerpo está ahí. Yo justamente, paradojalmente, descubrí mi cuerpo a los 64 años cuando me diagnostican una insuficiencia cardíaca severa, que es un diagnóstico grave, y entonces el médico me recomienda hacer algo de gimnasia para fortalecer las partes sanas del corazón, ¿no? Bueno, y ahí fue un proceso en que llegué a viciarme.
O sea, realmente porque empecé a descubrir que estaba el cuerpo, que el cuerpo estaba y el cuerpo le crecían los músculos y Bueno. yo me volvía más enérgico y tenía mejor desempeño sexual Antes de eso no y hacías tenía... nada de ejercicio, nada, He deporte, sido ¿no? un deportista de amigos, digamos. He jugado al rugby, he jugado al fútbol, pero realmente no. Mi descubrimiento del cuerpo es A los a los sesenta y 60. cuatro. Ja. Exacto. Y pero empezó Y todo. además el cuerpo te devuelve todo, te regulariza el colesterol, el azúcar, la presión arterial, Ja. todo eso en fin, te vuelves mucho mejor. Además, te eleva el sistema inmunológico. O sea, ¿sabe cuál es un problema que tenemos los viejos? Es que la imposición cultural supone que vejez es sinónimo de deterioro. Es decir, que los viejos nos deterioramos. Y lamentablemente, muchas ancianas y ancianos incorporan este principio y se deterioran. Sí. Igual hay un Y eso deterioro sabe que la natural, ¿no es ciencia cierto? Con los años hay un deterioro natural. Uno pelea contra eso, pero el no es un deterioro. deterioro, es un ciclo biológico. O Sí, sea, y sí. se va adaptando, pero no es... por supuesto que la vejez implica tener problemas de salud y demás. Yo los tengo. Yo no soy una persona sana. Pero la ciencia en este momento te permite Claro, superar muchos de esos problemas. claro. Y eso no debería impedirte tener una vejez activa y dinámica. ¿M? Es así. Pero no El que aprovechó el solamente. deterioro de las personas mayores fue el COVID, que nos tuvo a los viejos y viejas como cliente principal, digamos. Pero Bueno, al eso principio te fundamentalmente, acordás que no, hubo como miedo de que saliéramos a la calle, los mayores de 60, que ahí bueno, muchísima gente salió, se quejó y se rebeló, ¿no es cierto? eso es parte del viejismo, ¿no? De la discriminación. Que había que pedir permiso, no sé a Porque los quién. viejos somos medio tontos, ¿no es cierto? Que somos Claro. medio tontos. Bueno, hay Bueno, grandes viejos. En la Argentina tenemos grandes viejos. Si empiezo a nombrar no paro. grandes viejos. Pero Y la grandes. literatura, por Jo, ejemplo, es muy importante. Viejos escritores, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, Cervantes escribe El Quijote a los 58 años. que en En esa esa época era época viejísimo. era una edad muy avanzada, Claro, ¿no? por supuesto. Y ni hablemos Después, acá, qué sé yo, la cantidad, no sé, de Yuyo Noé que cumplió 90 el otro día, tanta gente, pero tanta, Borges extraordinaria. escribe hasta los 80, 80 y pico. Y sí, Y así Filloy, ¿te es. acordás? Hasta los 100, 101. Fui yo y cómo no. Filloy, Me acuerdo una vez que sí, fuimos a Córdoba, Pacho era secretario de Cultura y me invitó y exacto. fuimos a Córdoba que le diste un premio a Filloy y ahí lo conocí yo a Filloy en Córdoba. Tenía más de 100 años, ¿no es cierto? Más de 100 años. Ah, Bueno, hace poco Aurora Venturini, Aurora o Venturini 95, también, claro, ¿cuántos años vivió a los Aurora? 95 años, 95. Y la a lista los es larga. 85. 85. La lista es Sí, larga, Pacho. Bueno, felicitaciones la por lista es todo larga. esto. Acá lo tengo. La nueva vejez. El último libro de Pacho Donel que seguramente va a ser bestseller como todos los libros de Pacho Donel. Felicitaciones y espero que nos vengas a visitar un Ojalá, día y verte pronto, Pacho. gracias. Mi esperanza es que sirva para que muchas y muchas puedan tener una mejor vejez, Ojalá que que sí. no tiene por qué ser oscura, No no tiene por tiene qué por qué ser ser oscuro. oscura, No tiene por qué más ser allá oscuro. de las dificultades que sin duda implica el paso de los años. Sin duda que Muchas sí. gracias, Cristina. Hasta Eso. pronto, Estás muy Pacho. linda, Gracias, se te ve muy Pacho. bien, Siempre estás muy halagando. linda. Gracias, Pacho. Bueno, vos estás muy lejos de ser vieja, pero es evidente que te cuidas porque estás muy bien. Otro día hablamos de mí. Nos vamos al corte ahora. Gracias, Pacho.